Caramba, ya. Entonces, estábamos hablando del LCD. Y bueno, decíamos que hay pines de control, hay pines de datos. Estos dos pines son para habilitar la luz de fondo. Hay un LED adentro, ¿no? Tiene que retroiluminarse. Y estos son los pines de retroalimentación de la luz de la retroalimentación. Estos dos pines son el positivo para alimentar a todo el LCD y este es el negativo, ¿no? De todo el LCD. Este pin de contraste nos sirve para, de alguna manera, regular el contraste de las letras en la pantalla. Habíamos dicho que los pines de control, estos ya vamos a ver, hay una configuración predeterminada para mostrar mensajes acá. Y los pines que vamos a utilizar para transferir información al LCD van a ser solamente el D4, el D5, el D6 y el D7. Estos pines de acá, del 0 al 3, no los vamos a utilizar porque se utilizan para configuraciones internas del LCD. Entonces, si queremos mostrar nosotros mensajes en el LCD, no vamos a utilizar nada de estos pines, ¿no? Desde el 0 al 3, solamente 4, 5, 6 y 7. Y ya. Entonces hablábamos de los pines de control, había una descripción de qué es cada pin, y aquí vemos, ¿no? Los pines de datos. Estos pines se utilizan para transmitir los datos que vamos a mostrar en la pantalla LCD, ¿no? Nosotros, como les menciono, solo vamos a utilizar del D4 hasta el D7. Esos son los pines que se utilizan para mostrar las letras y caracteres en la pantalla. Aquí fíjense la configuración que les decía. El RS, el pin de Register Select, tiene que estar en alto. O sea, lo tenemos que colocar en VCC a una tensión de 5 voltios. Eso significa alto. El read-write siempre tiene que estar en bajo. O sea, esto lo tenemos que colocar al GND, a tierra. Y el enable, ¿no? Y el enable debe estar por acá. Lo tenemos que llevar también a 1, ¿no? Aquí está. El enable, el pin en, tiene que estar en alto. Entonces, este va a VCC, este va a tierra y este va a VCC. Positivo acá, negativo acá, positivo acá. Entonces vamos a ver, en la conexión se va a ver eso claro, ¿no? Positivo, RS, negativo, RW, y positivo en enable, ¿no? Alto, bajo, alto. High, low, high, si quieren de otra manera, ¿no? Hacer referencia. Y los pines que vamos a utilizar para escribir, ya les decía, de 4 a 7. Aquí está la configuración que vamos a utilizar para poder escribir mensajes en el LCD. Hay dos tipos de configuración. Ya vamos a ver la I2C, que es obviamente más simplificada, y esta que es una conexión más robusta. ¿Qué es lo malo de las conexiones I2C? Son menos cables, vamos a ver también esa configuración, son menos cables, ¿no? Entonces, a ver, adelantaremos, vamos viendo eso. Aquí está la conexión I2C. Fíjense, hay dos formas de mandar mensajes de Arduino hasta el LCD. Esta sería la forma sin el módulo I2C. Entonces vamos a tener que utilizar, fíjense, 6 pines para mandar información al LCD, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por qué vamos a hacer estas configuraciones. Pero prácticamente los datos que vamos a enviar van a ser por 6 pines, ¿no? Y esto sería la configuración básica. Entonces, todo lo que queramos escribir lo vamos a poder escribir, ¿no? Entonces, vamos a ocupar 6 pines del Arduino. En este caso, fíjense, solamente vamos a utilizar 2 pines, ¿no? Solo 2 pines para SDA y SCL. Y y los pines de alimentación, obviamente, de todo el sistema, tanto del módulo I2C, este es el módulo I2C, y este es el LCD. Ese es un circuito, ¿no? Que ya viene, es un módulo. Entonces se conecta directo al LCD, ¿no? Fíjense, tiene 16 pines, habíamos dicho el LCD, y hay 16 pines también, ¿no? Que tiene el módulo I2C. Aquí nomás están los pines, aquí arriba no hay pines, está vacío, solamente acá. Entonces estamos conectando los pines del módulo I2C al LCD, los 16, ¿no? Entonces fíjense, este módulo tiene 4 pines, 2 son de alimentación, GND, que va a ir al GND del Arduino, y el VCC que va a ir al VCC del Arduino. O sea, este LCD se está alimentando con la tensión del Arduino, ¿no? El Arduino está alimentando a el módulo y al LCD. Son dos cosas aparte.
el módulo viene aparte y el LCD viene aparte. El LCD cuesta aproximadamente 25 bolivianos generalmente. Y el módulo I2C está aproximadamente entre 15 bolivianos. O sea, a los dos les costarían 42, ¿no? Pero supongamos que no, ¿qué es lo malo de esta configuración que personalmente he tenido la experiencia de ver? Es un poquito sensible. Como la información se manda solo por dos pines, entonces cualquier movimiento a veces genera algunos errores en el envío. Entonces ya no se va a ver las palabras que tenían que enviarse. Hay unos errores a veces que se generan. Entonces, tiene que estar para proyectos que van a estar prácticamente estáticos, ¿no? Pero para proyectos que van a ser móviles, si queremos que sea un robot móvil, o sea, que se mueva, un carrito tal vez, entonces es sensible tal vez a las perturbaciones de movimiento, a menos que hagamos tal vez una buena y algo fijo, una soldadura tal vez, y ya no tengamos ese inconveniente, ¿no? Pero utilizando un protoboard como este, podemos. Entonces no va a ser lo que queremos, ¿no? Va a haber errores. Vamos a ver las dos conexiones. Entonces comenzaremos con esta conexión, ¿no? Entonces fíjense, analizaremos. Entonces, acá habíamos dicho, estos dos primeros pines son la iluminación del LED interno, de la luz interna. Entonces es como un LED. Tiene un positivo, tiene un negativo. Nos fijamos acá, ¿no? Fíjense, este es el negativo. Entonces lo colocamos a la parte superior. Recordemos que toda esta franja superior de acá es el negativo, ¿no? Y el rojo, la que está abajo, la segunda fila, es el positivo. ¿Y cómo alimentamos a todo esto para que sea negativo y toda esta fila positivo? Fíjense, la primera fila lo vamos a conectar al GND del Arduino y la segunda fila la vamos a conectar a +5, ¿no? A 5 voltios del Arduino. Entonces, este es el pin de 5 voltios, ¿no? Es la alimentación. De acá nosotros podemos alimentar a nuestros circuitos. No tan grandes circuitos, porque obviamente es una corriente limitada que nos ofrece Arduino, pero para esta clase de circuitos nos funciona muy bien. Entonces, el GND del Arduino lo conectamos a toda esta fila, ¿no? Se supone que toda esta fila está interconectada. Recordemos, ¿no? En un protoboard, toda esta fila superior está interconectada. Por tanto, si hemos colocado el GND del Arduino acá, implícitamente todo lo que conectemos en esa fila está conectado a GND del Arduino. Entonces, fíjense, esto está conectado a GND. Esto también está conectado a GND. Esto también está conectado a GND del Arduino, ¿no? Por ahí entonces estamos enviando 0 voltios. Ahora, veamos que a la segunda fila le estamos conectando el pin de 5 voltios del Arduino. Por tanto, todos los pines conectados en esa fila van a recibir 5 voltios. Entonces nos fijamos, este está conectado, entonces por aquí estamos enviando 5 voltios. Este está conectado, por aquí estamos enviando 5 voltios. O lo que es lo mismo, un estado alto o high. ¿No? Lo que habíamos visto es un estado alto. Entonces aquí estamos mandando un estado alto, aquí estamos mandando un estado alto, aquí estamos mandando un estado bajo, aquí estamos mandando un estado bajo, ¿no? Todo lo que está conectado a tierra es estado bajo y todo lo que está conectado a veces es 5 voltios se considera estado alto. ¿Ya? Entonces, analicemos estos dos. Fíjense, habíamos visto que un LED sí o sí necesita una resistencia de 220 voltios. Entonces, fíjense cómo estamos limitando la corriente para la iluminación, la retroiluminación del LCD. Estamos conectando positivo, estamos alimentando positivo, una resistencia de protección de 220 ohmios. Eso está entrando a el positivo del LED que ilumina el LCD, ¿no? Y el negativo, obviamente, está conectado a negativo. Entonces, con eso ya estamos iluminando la luz de fondo y estamos poniéndole una resistencia de protección. Entonces, ya está. Entonces, eso está claro. Luego habíamos dicho, vamos a utilizar 4 pines de datos. Solamente vamos a utilizar el 4, 5, 6 y el 7. Entonces, fíjense, esos pines 4, 5, 6 y 7 están conectados con colores, ¿no? Este sería el pin 7. El pin 7 está conectado al 2. El pin celeste, que sería el 6 del LCD, está conectado al 3. Y así, ¿no? Sucesivamente. En ese mismo orden,
Estamos conectando al 2, al 3, al 4 y al 5. Y habíamos dicho hay 3 pines de control. Estos pines, enable, estos 3, ¿no? RW y RS. Entonces habíamos dicho, enable siempre tiene que ir, bueno, este tiene que alimentarse para grabar en positivo. Pero este pin que lo controla el Arduino, este enable, ¿no? Entonces fíjense, este enable lo vamos a controlar, el verde, va a ir al pin número 6, ¿no? Y habíamos dicho que el RW siempre va a estar en estado bajo. Entonces, fíjense, este pin, que sería el RW, se va a tierra, ¿no? Ahí está el estado bajo, bajo. Ahí está el estado bajo. Y este, que es que lo maneja el Arduino. El Arduino verá si lo va a alimentar, ¿no? Con uno como tiene que ser para mandar mensajes, ¿no? Entonces, fíjense, el pin de Select Register, este RS, lo va a controlar también el Arduino, ¿no? Lo vamos a mandar al pin 7. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el VCC habíamos visto que este sí o sí hay que colocarlo, es la alimentación del LCD. Entonces, esto tenemos, el VCC tiene que ir a positivo, a 5 voltios, o sea que lo subimos, ¿no? Acá, a la fila de positiva de 5 voltios, se supone que la fila es la segunda. Ahí está. Y este es VCC, entonces este va al negativo. Entonces va al estado negativo. Entonces, con estos 2 pines estamos alimentando todo lo que es la circuitería del LCD, ¿no? Todo su memoria, todo aquello. Y ahora veamos este pequeño circuito, el pin rosado. Habíamos dicho que este es el contraste. Entonces, fíjense, el contraste lo vamos a regular con un potenciómetro, que es como una especie de perilla que la podemos desplazar, ¿no? La podemos mover tanto a la derecha o a la izquierda. Entonces, fíjense, con esa variación, este pin lo vamos a conectar a positivo y este pin lo vamos a conectar a negativo. ¿Qué vamos a tener acá al medio? Una tensión intermedia, ¿no? Entonces vemos aquí que está conectado a 5 voltios, ¿no? Positivo y aquí está negativo. O sea que entre estos 2 pines, entre este y este, hay 5 voltios. Y este voltaje que va a aparecer acá en el pin del medio va a estar en función de lo que nosotros movamos esta perilla. ¿Ya? Si nosotros la movemos, digamos, como máximo vamos a poder obviamente hacer aparecer aquí en el pin central 5 voltios, porque nos va a dar un valor intermedio entre 0 y 5. Entonces, si vamos nosotros variando la perilla, aquí vamos a tener una tensión, obviamente, si está a la mitad de su rango, vamos a tener 2.5 voltios. Si seguimos subiendo, vamos a tener 3, 4. Y cuando vamos a llegar al tope, obviamente vamos a llegar a 5. Si vamos al otro lado, vamos a ir rebajando la tensión esta que entra acá. Entonces, si rebajamos, digamos, tenemos 4 voltios. Seguimos rebajando, girando la perillita, vamos a tener 3. Seguimos bajando, vamos a tener 2. Seguimos bajando, va a tener 1. Y llegamos al tope del otro lado, y entonces vamos a tener 0 voltios aquí. Esta palanquita nos ayuda a hacer variar el voltaje que va a entrar a este pin, que es el contraste. Y así va a entender el LCD cómo queremos variar el contraste, ¿no? Con una señal de tensión. Aquí hay un voltaje, ¿no? Entonces, en función de dónde esté situada la perilla, vamos a regular el contraste del LCD. Las letras se van a volver más intensas o más opacas. Eso es lo que vamos a regular, ¿no? Entonces, necesariamente necesitamos un LCD, un potenciómetro, ¿no? Entonces, esto generalmente es de 1K o puede ser de más. Ya, entonces, esto generalmente cuesta barato igual, ¿no? Son 50 centavos, 1 peso, ¿no? Lo que cuesta. Hay veces 2 pesos, 2.50, depende del rango que necesitemos, ¿no? De la resistencia que necesitemos variar. Pero generalmente es 2 pesos, barato, ¿no? Es baratito esto. Esta resistencia también, ¿no? Está a 50 centavos, 30 centavos por mayor, ¿no? Más o menos, 2.20. Entonces ya hemos explicado básicamente cómo es que hacemos esta conexión, para qué sirve. Y ahora la haremos funcionar. Entonces plantearemos el circuito en Tinkercad, ¿ya? Vámonos acá, a nuevo. A ver, haremos nuestro circuito. Lo haremos desde cero. Entonces haremos el hardware, ¿no? El hardware de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un Arduino. Entonces voy y hago clic acá, ¿no? En Arduino.
y automáticamente voy a poder situar. Luego, fíjense, aquí no me aparece en los componentes básicos el LCD, porque está en componentes básicos. Si quiero acceder a todo, aquí hay una lista, ¿no? Entonces, acá puedo ver, está clasificado los componentes. Pero fíjense, yo puedo buscar directamente, ¿no? Está en Basic, como estaba al inicio, y aquí yo busco LCD, y aquí ya me ha aparecido, ¿no? Aquí hay un LCD con I2C. Este no lo vamos a hacer también, pero más adelante. Este es el que necesitamos, un LCD 16x2. Directamente es este. Entonces, colocamos acá. Si se dan cuenta, podemos hacer las conexiones directamente, ¿no? Podemos hacer las conexiones directamente, pero en la realidad no lo vamos a hacer así. En la realidad, con seguridad que vamos a utilizar un panel de conexiones, un protoboard, para hacer las conexiones mucho más robustas, mucho más seguras. Entonces vamos a necesitar también un protoboard, ¿no? Entonces nos vamos acá, borramos esto, el LCD lo que dice, y aquí está, ¿no? Un breadboard o un protoboard, ¿no? Esto también lo arrastramos y ahí, que nos ayude, ¿no? Podemos hacer las conexiones directas, como les menciono, pero en la realidad, o sea, en lo físico que nosotros queremos hacer, vamos a tener que utilizar un panel de conexiones, ¿no? Es mucho mejor. Y entonces veamos, habíamos dicho, esta es la parte negativa, este es el cátodo. Fíjense, ahí dice cátode, es el cátodo. El cátodo de un LED es la parte negativa y el ánodo es la parte positiva. Entonces habíamos visto que tenemos que ponerle una resistencia de protección. Entonces, esto, primero vamos a alimentar el protoboard. ¿Con qué lo vamos a alimentar? Con el Arduino, ¿no? Entonces, 5 voltios, vamos acá, vamos a llevarlo, un momentito, hay que llevar esos 5 voltios, damos clic aquí, y vamos a llevarlo acá, ¿no? Ahí está positivo. Y como es positivo, tenemos que jugar con el control rojo. El rojo generalmente se hace referencia a positivo. Está seleccionado el conductor, lo vamos a cambiar a rojo. Ahí está. Ahora el negativo. Entonces vamos al GND de acá, del Arduino. Ahora ustedes dirán, veo yo dos GNDs. Cualquiera de los dos, ¿ya? Incluso este también podrían estar. Tal vez por comodidad incluso podemos utilizar este, ¿no? Este GND. Pero bueno, lo vamos a hacer ordenado. Positivo, negativo de acá. Entonces, lo vamos a llevar acá. Ahí está. Pero como esta es otra polaridad, es la polaridad negativa, la cambiamos a negro. Ahí está, negrito. Listo, ya está alimentado el proto. Entonces, todo lo que conectemos, lo que queramos conectar a negativo, fíjense cómo se ilumina. Toda esa fila ya está habilitada para hacer conexiones al polo negativo. Y la fila de abajo para hacer conexiones al polo positivo. Entonces ya podemos hacer conexiones, ¿no? Habíamos dicho que el cátodo va al negativo, es negativo. Ahí está negativo. Y ahora el LED debería ser el ánodo al positivo, ¿no? Pero habíamos dicho que necesitamos una resistencia de protección para cuidar la integridad de esa luz, ¿no? Entonces, puede que haya mucha corriente, entonces nosotros tenemos que limitar esa corriente mediante una resistencia. Entonces, vamos a limitar esa resistencia, ¿no? Ahora, fíjense una cosita más. Ahora, ¿será que hay conexión entre esto, esta fila negativa? Aquí también aparece negativo, fíjense. Hay otra fila, ¿no? Y acá, obviamente, hay otra fila, ¿no? Pero por el hecho de haber conectado a esta fila que dice negativo, ¿será que esta fila que dice negativo también en realidad nos ofrece la posibilidad de hacer conexiones a tierra o negativas? ¿O este positivo, no? Evidentemente no. Entonces, para que haya esa posibilidad de que este positivo de abajo esté conectado con este positivo de arriba, tenemos que hacer otra conexión, ¿no? En realidad, unir los positivos. Entonces, eso lo haremos por comodidad, porque sí vamos a necesitar también, ¿ya? Entonces, seleccionamos el conductor lo voy a utilizar rojo. Desde acá, voy a conectarlo con este rojito de acá, ¿no? Acá. Inmediatamente ya hemos conectado entonces esta fila con esta fila positiva de arriba, ¿no? Mediante este cable. Ya hay conexión. Entonces, también arriba vamos a poder disponer de polo positivo y de polo negativo.
Entonces, ahora el negativo. Entonces, acá conectamos el polo negativo y ya. Ya tenemos alimentado en realidad lo que es el protoboard, ¿no? Ya podemos disponer, ya sabemos que aquí vamos a hacer las conexiones positivas y negativas. Entonces, habíamos dicho el LCD a negativo, ¿no? Este es el pin negativo, el cátodo. Y el otro, una resistencia. Busquemos acá una resistencia. Busquemos una resistencia. Acá está. Entonces, ahí está la resistencia. Le tenemos que dar un valor de 220 ohmios. Esto le cambiamos, ¿no? Porque ahorita está en K ohmios. Está con un prefijo. Solo tiene que ser ohmios. 220 ohmios. Ya está. Entonces, el color había sido rojo, rojo, café. Ese colorcito habría que conseguir, ¿no? A la hora de ir a comprar componentes. Le decimos de 220 ohmios e inmediatamente nos va a dar, ¿no? Con estos colores. Es la forma de darnos cuenta. Ahora, esta resistencia, vamos a hacer una conexión. Se supone que esto también está conectado. Toda esta fila, ahora las columnas están conectadas. Puedo disponer de cualquier de estos pines de acá. Voy a agarrar acá, acá. Y esto tiene que ir a la parte positiva. Y el otro extremo tiene que ir a la parte positiva, ¿no? Entonces recordemos que este tiene que ser rojo porque está conectado a positivo. ¿Sabes? Revisemos. A negativo y este pin tiene que estar conectado a positivo, sí, pero para protección mediante una resistencia. Ahí está. Entonces esto está un poquito feo conectar este cable. Vamos a eliminarlo. No está bien conectado, ¿no? Tiene que ser así. De acá hasta uno de los... Hasta ahí. Ahora sí. Entonces estamos conectando este a positivo. Fíjense, sí, pero tenemos que colocar una resistencia de protección. Ahora, los pines de datos. Habíamos dicho el pin de dato vamos a utilizar desde el 4 hasta el 7. En ese orden vamos a ir ingresándolo al Arduino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conexión en el Arduino? Lo vamos a conectar, fíjense, el 7 acá. Bueno, sí, acá puede ser. No, sí, acá. Aquí es 7, pero con otros colores, ¿no? Porque esto ya no es positivo, ya no es negativo, es pines de datos. Entonces, comenzaremos en este orden. Con naranja. Listo. Y ahora, este pin, ¿no? Otra vez conectamos. De este acá, tenemos que llevarlo hasta el pin que vamos a utilizar, que en este caso lo vamos a utilizar. A ver, un momentito, este está. Tenemos que hacer esquina, ¿no? Aquí le damos clic y ahí hacemos esquinita, ya está. Y lo conectamos, habíamos dicho, vamos a utilizar desde el 2. Ahí está el 2, ¿no? Ahí está el 2. Luego el otro color lo vamos a utilizar el amarillo para este, ¿no? Entonces, haremos la conexión aquí y de aquí hacemos la conexión al siguiente pin, ¿no? Al 3. Otro color, el verde, aquí otra vez y de aquí para uno de ustedes dirá, pero ¿por qué no lo hacemos directo, no? Como les menciono, es que no hay conductor tan largo. A veces es bueno utilizar un panel de conexiones para tener disposición de mayor longitud o, ¿no? Entonces es mejor utilizar esta conexión, ¿no? Se van a dar cuenta en la práctica que así lo van a hacer también, ¿no? Y ya, que esa es la mejor manera. Si el turquesa, vamos a colocarlo acá y de acá también vamos a ir. Ahí está, ¿no? Ahí está, al 5. Pues ya están los pines de datos. Ya están conectados los pines de datos. El 7, el 6, el 5 y el 4. Ahí está. Ahora tenemos que ir a los pines de control. Vámonos a los pines de control, Enable, RWA. Habíamos dicho el Enable lo va a controlar el Arduino. Entonces, ese le vamos a llevar también acá, ¿no? Al pin 6.
Entonces lo haremos el enable. Bueno, otro color para diferenciarlo de alguna manera. El pin enable. Y ahí está. Y el pin de RW siempre tiene que ir a negativo, habíamos dicho, para mostrar mensajes. Entonces lo vamos a colocar al negativo, ¿no? Entonces, como estoy yendo a negativo, color negro. Y el RC, ese sí también lo va a controlar el Arduino. El RS, ¿no? Entonces, lo llevamos al siguiente pin, al 7. Y otro color le damos, ¿no? El que sigue, púrpura. Listo, ya estaría nuestra conexión, ¿no? Prácticamente. Ahora lo que nos falta a nosotros es alimentar, obviamente, acá. Habíamos dicho GND y BCC. Entonces, este al positivo, este le volvemos rojo, y este al negativo, ¿no? Ahí está. Este negro, que es tierra. Ya está. Y ahora este pin es para regular el contraste. Entonces haremos un circuitito de contraste, como habíamos mencionado, para regular el contraste. A veces es necesario porque se van a dar cuenta, van a conectar al LCD todo y no les va a aparecer el mensaje. Y eso es porque el contraste no está regulado. Entonces sí o sí necesitamos regular el contraste, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá, un potenciómetro. Aquí vamos a colocar un potenciómetro. Potenciómetro. ¿Está? Aquí hay un potenciómetro, ¿no? De 3 pines, siempre va a ser de 3. Lo conecto acá, donde sea. Mm, Bueno, lo ideal es que sea más cerca, ¿no? Por acá lo vamos a conectar. Ya está conectado. ¿Qué valor le vamos a dar? Le daremos un K. Un K ohmi. Y ya, perfecto. Entonces, ¿cómo era? Estos pines de los extremos, esto hay que colocarle al positivo y este hay que colocarle al negativo. Entonces, esto le coloco al positivo. Ahora ustedes dirán, ¿pero cómo voy a saber? Hay una marca. En realidad no importa eso. Ustedes pueden colocar, si quieren, este positivo, este negativo. No importa. No importa eso. El de los extremos, pero no. ¿No? Entonces, pero véanlo de frente y ya por orden coloquen este al positivo, ¿no? Eso no importa, por si acaso, en este caso, ya solamente en este caso. Esto lo vamos al positivo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la tensión del medio, ¿no? Que sea algo intermedio entre esto que va a entrar 0 y esto que va a ser 5. Lo que nos interesa en realidad es esto. Ya, este al negativo. Entonces, ahí le estamos dando, ahí está. Entonces estamos dando 5 voltios en los extremos. Y del centro va a ser algo intermedio de esa tensión, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si regulamos esto, bueno, así lo pondremos. Y esto entonces, este va a ser el pin de control. Vamos a elegir un color rosado que sigue. Entonces, de aquí lo vamos a llevar acá, ¿no? Al pin de control. Si quieren más bonito con doble S, ¿no? Lo podemos hacer, ¿saben? Ahí. Y luego aquí. Ya está el doble S. Entonces, en teoría ya está nuestro hardware, ¿no? Ese es nuestro hardware y ahí está conectado los pines y hay un potenciómetro, todo. Entonces, fíjense cómo vamos a variar. Voy a iniciar la simulación. Obviamente no me va a aparecer nada. ¿No? Solo se ha prendido, ¿no? Fíjense la luz de fondo. Ahí está apagado. Se ha prendido la luz de fondo porque hay alimentación para la luz de fondo, ¿no? Y fíjense cómo voy a variar esto, ¿no? Ahí presiono, lo mantengo presionado el clic izquierdo y fíjense cómo varía, ¿no? Pues en función de eso tiene que ir variando el contraste y varía. Fíjense cómo está aquí abajo. Ahorita está, todos los cuadritos se ven, pero fíjense cómo voy a ir moviendo. Ya está desapareciendo esos cuadritos. Ya ha desaparecido, ¿no? Entonces estoy jugando con el contraste y se ha aparecido otra vez todos los cuadraditos, pero, ¿no? Ahí ha desaparecido. Está funcionando todo lo que es la parte de los pines de configuración básica, ¿no? Ahora tenemos que ver si es que hay funcionamiento correcto de mensajes. Entonces, vámonos al código. Ahora sí, vámonos al código. Entonces,
Aquí ya tengo un codiguito hecho. Lo vamos a analizar para este caso el LCD. ¿Qué necesitamos? Fíjense. Bueno, a ver, vamos a hacerlo acá nuevamente y poco a poco ya lo vamos a ir haciendo. A ver, está iniciando un nuevo proyecto. Va a ser rápido. Daremos una descripción rápida. Y ya. Entonces, fíjense, primero hay que colocarle la librería, hay que hacer referencia a la librería Liquid Crystal. Esto nos permite trabajar con el LCD, con el LCD. Ya sí o sí tenemos que llamar a esta librería. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar funciones de esta librería. Entonces acá, esta sería la librería, ¿no? Del LCD. Entonces, ¿cuáles funciones? Fíjense aquí, ¿no? lcd.setCurso, lcd.print, estas son funciones. Pero ¿dónde están estas funciones? Están en esta librería. Entonces, para que funcionen estas funciones, necesariamente tenemos que llamar a esa librería, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo referencia. Se había sido include char, ¿no? En este caso char o numeral, como estoy con el char, include, ¿no? Entonces, acá el símbolo de menor, liquid crystal, punto H, mayor. A ver, no hay una pregunta, no. Bueno. Y acá, fíjense, hay que configurar el LCD. ¿Qué pines voy a utilizar para el LCD? Entonces, fíjense, lo que está entre paréntesis, vamos a comentar el LCD. El primer pin, el primer pin va a ser el RS. El segundo te está pidiendo el N. El tercero te está pidiendo dónde estás conectando el D4. Después, dónde estás conectando el D3. Después, dónde estás conectando el perdón, el D4, el D5 es, ¿no? El D5, el D6, no lo haremos con mayúsculas, D4, D5, el D6 y finalmente el D7. Ya, un momentito vamos a silenciar, creo que aquí. Ya, perfecto. Entonces, estos son los pines que necesitamos, que necesita para inicializarse el LCD, ¿no? Entonces, ¿dónde estás conectando? Está bien con mayúsculas, lo vendría el LS y este lane. Entonces, fíjense en nuestro hardware, ¿dónde estamos conectando, no? Vámonos a nuestro hardware. Bueno, nuestro hardware no es este. Aquí está nuestro hardware, ¿no? Entonces, fíjense, el naranja está el 2, el 3, el 4. O sea, el 7 está en el 2, el 6 está en el 3, el 5 está en el 4 y el 4 está en el 5, ¿no? Entonces, eso tenemos que decirle, ¿no? Acá nos vamos al Arduino. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, en el pin 7 está conectado al pin 2 del Arduino. El pin de datos, ¿no ve? El pin de datos del LCD. El pin de datos del D6 del LCD está conectado al 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces 5. Ahora el enable está conectado, ¿no? Nos fijamos, el enable está conectado al 6. Fíjense cómo se ilumina, ¿no? Está conectado al 6. Y finalmente el RS está conectado al 7. Esa información nos pide de inicio Arduino, ¿no? Y ya, entonces aquí está. Esto es un comentario, ¿no? Esto no se va a ejecutar. Comentario. Entonces acá le ponemos RS enable. Ya está. Así está conectado. Así está conectado ahorita, en este momento. Si lo vas a conectar a otros pines, obviamente digitales, lo cambias, ¿no? Le pones aquí los pines donde hayas conectado el D7, el D6, ¿no? Hay veces por facilidad te conviene cambiar, ¿no? Que no esté en filita. Tal vez te conviene utilizar pines de más allá, de más acá, ¿no ve? Entonces, eso también depende de la comodidad, ¿no? Del circuito. Y ya. En este caso estamos trabajando ordenadamente. Bueno, eso es la configuración de inicio, ¿no? Luego vamos a entrar a las dos funciones principales, el void setup y el void loop. En el void loop
vamos a inicializar, vamos a iniciar, ¿no? Begin es sinónimo de empezar, ¿no? Entonces vamos a empezar el LCD de 16 caracteres y 2 filas, ¿no? De 16 columnas, 2 filas. Eso es 16, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí, lo que está entre paréntesis, por si acaso, comentaremos, el 16 está haciendo referencia al número de columnas. Número de columnas. Y el 2 al número de filas, ¿no? Que tiene el LCD. Número de filas. Y es así, ¿no? Veamos. Aquí está, ¿no? Hay 16 caracteres en el LCD. Vamos a aumentar el contraste. Ahí se van a ver. Fíjense, hay 16. Cada cuadrito es una letra que podemos nosotros imprimir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Y lo de abajo también estos 16, ¿no? Entonces podemos imprimir una palabra hasta de 16 de longitud arriba y otra también abajo, ¿no? También de 16 de longitud, con espacios, todo, no hay problema. Luego vamos a ver eso. Pero ese es el espacio que tenemos para impresión. ¿Ya? Entonces, 16 caracteres, 16 columnas, 2 filas. Eso hace referencia, ¿ya? 16 por 2. 16 columnas, 16 columnas, 2 filas. Bueno, entonces sigamos. Ya hemos inicializado. Esa va a ser la única configuración de entrada, que se va a ejecutar solo una vez. Recuerden que en el void setup se ejecutan las cosas las configuraciones que solo vamos a ejecutar una vez, ¿no ve? O sea, aquí están las configuraciones de inicio, ¿no? Por eso setup, ¿no ve? Los ajustes de entrada. Entonces aquí estamos inicializando el LCD. No le estamos diciendo que se imprima nada, nada, solamente estamos inicializándolo, ¿no? Lo estamos haciendo empezar. Luego, fíjense, ahora yo puedo imprimir con LCD Print. En este caso voy a imprimir diplomado. Pero la pregunta también, algo interesante es que yo puedo decirle en qué parte quiero que escriba esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo le diría, quiero que escriba aquí, quiero que escriba aquí, aquí quiero que empiece, en el 4. Entonces tendría que decirle, quiero primero situar el cursor en la fila. Ahora miren, no hay fila 1, fila 2. ¿Saben cómo lo considera el LCD? Fila 0, fila 1. La de arriba, la primera, la considera fila 0. Y al de abajo, fila 1. ¿Ya? Entonces tendrías que decirle, si quieres empezar aquí, tu cursor tendrías que inicializarlo acá para que lo imprima. Entonces, ¿qué tendrías que decirle tu cursor? Primero le tienes que decir tu fila. En este caso le decimos fila 0. ¿Qué columna? 4. ¿No? 1, 2. Tenemos que dar la coordenada de dónde queremos que imprima. Entonces, fíjense, aquí le hemos dado eso, ¿no? Aquí está. Entonces, le digo que inicie en la fila 0, columna 0, ¿no? O sea, al extremo, este sería ese. Esta sería eso. A ver, veamos dónde está. Sería aquí, ¿no? Al inicio. Acá quiero que empiece. Pero si yo veo que empiece más acá, entonces tengo que jugar con eso, ¿no? Tengo que jugar con eso. Entonces, set cursor. Quiero que empiece en la fila 0, columna 0, ¿no? Diplomado, quiero que escriba ahí. Luego, fíjense, la columna, o perdón, la fila, esta es la fila. Entonces, eso también colocaremos aquí, comentaremos. Lo que está dentro, los parámetros son columna, fila. Columna, fila. Entonces, ahora lo voy a situar el cursor. Una vez que ya he impreso, ¿dónde? Has situado el cursor en 0, 0. Y ahí vas a imprimir diplomado, 2 puntos. Ahora vas a situar el cursor abajo, en la otra fila, ¿no? Acá, abajo. Y ahí vas a colocar, entonces, la columna 0, la fila 1, ¿no? Vas a colocar robótica educativa. Entonces, arriba te va a aparecer diplomado en el LCD y abajo te va a aparecer robótica educativa, ¿no? Y eso vas a imprimirlo cada 1000 segundos, perdón, 1000 milisegundos. Entonces, recordemos acá, ¿no? Este es el tiempo, el retardo. Entonces, ¿cada cuánto va a imprimir diplomado robótica educativa? Va a ser infinito, pero lo va a imprimir cada segundo. Eso le digo acá, ¿no? Que se tarde 1 segundo en volver a repetir otra vez. Entonces, imprime, tarda 1 segundo, vuelve arriba.
imprime, tarda un segundo, vuelve arriba. Y así indefinidamente, ¿no? Entonces recordemos otra vez, un segundo es 1000 milisegundos. Y el parámetro del delay siempre tiene que estar en milisegundos. Eso también, ¿no? Recordaros. 1000 milisegundos. Entonces, siempre tiene que estar en milisegundos el parámetro del delay. Entonces, 1000 es un segundo, ¿no? Listo, perfecto. Ya está. Entonces, veamos si funciona. Entonces, esto lo copia y lo voy a llevar directamente al Tinkercad, ¿no? ¿Dónde lo copio? Me voy a Code. Generalmente va a estar en bloques. Esto no vamos a utilizar programación en bloques, por lo menos no en este módulo. En otros módulos sí van a utilizar. Es algo, como les decía, limitado, pero sí se necesita, ¿no? Para algunos circuitos es obviamente mucho más sencillo. Entonces, nos vamos a text, ¿no? A la sintaxis como tal. Hay un código por defecto, lo borramos y le vamos a pegar nuestro código que hemos generado, ¿no? Y vamos a dar en Start Simulation. Entonces le puedo dar en Code para que se cierre esta ventanita momentáneamente, ¿no? Entonces si quiero ver otra vez ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Diplomado en Robótica Educativa. Ahí se ha quedado. ¿Por qué? Porque obviamente esa palabra sobrepasa los 16 caracteres, ¿no? Entonces no podemos imprimir completa esa oración. Entonces jugaremos a ver con el cursor lo que les decía. ¿Qué pasa si cambiamos las coordenadas del cursor? Aquí mismo ya lo vamos a editar. Entonces lo vamos a situar el cursor. Habíamos dicho, esto es fila, esto es columna. Entonces que sea más adelante, en la columna 4. Vamos a ver, veamos qué hace ahora, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como les mencionaba, está empezando 0, 1, 2, 3, 4. Siempre va a comenzar con 0. Ahora ustedes miran, no, pero usted lo ha dicho al 4, y 1, 2, 3, 4. Pero recuerden que siempre comienza del 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está apareciendo diplomado. Si yo quiero que aparezca completo esto, entonces voy a tener que ser robot, no, robot, ¿no? Robot, digamos acá. A ver. Aquí robot no es. Robot punto lo vamos a colocar así, ¿no? Como un acrónimo prácticamente. Robot educativo. A ver, obviamente tiene que aparecer ahora completo. Ahí está, ¿no? Robótica educativa. Entonces ya sabemos cómo imprimir mensajes. Esta configuración es base. Esta configuración les va a servir. Esto es base. Esto lo voy a copiar. Esto es la base para cualquier proyectito donde quieran mostrar usted. Esta es la base. Les apuesto que esto nomás van a modificar. Esto les voy a enviar al grupo ahorita mismo. Esta es la configuración base. ¿Ya? Es configuración base del LCD. Entonces vamos a colocar configuración base, ¿no? Para LCD. Listo. Pues ya está. Y ahora nos vamos acá. Y ahora ya está. Entonces funciona, ¿no? Está funcionando, todo perfecto. Esto no. Ya, está funcionando. Y ya, y ahora, pero obviamente está bien, ¿no? Mostrar mensajitos, todo. Pero lo que queremos nosotros es mostrar información, generalmente de un sensor, de algo, ¿no? Que esté conectado. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, necesitamos un sensor que esté conectado, obviamente, al Arduino y que esa información que ha capturado el sensor sea pasada aquí al Arduino y esa información misma se refleje aquí, ¿no? En el LCD. Eso es lo que queremos. Esa sería la funcionalidad. Ya, perfecto. Entonces, bueno, esta es la primera forma de conexión de un LCD. Ahora vámonos a la segunda conexión, que va a ser la más fácil, ¿no? En teoría, vamos a utilizar la conexión I2C. Entonces, lo guardamos. Esto está guardado. Ahora vamos a hacer la conexión I2C. Entonces, volvemos otra vez